Dios te bendiga y de manera muy especial, extraordinaria, que Dios te sorprenda para bien hoy y siempre. Nuestro devocional de hoy tiene que ver con el sufrimiento y como punto de partida es necesario reconocer que todos los seres humanos enfrentamos el sufrimiento y hay diversidad de tipos de sufrimientos. Cada área de nuestras vidas es afectada por las aflicciones, por las tribulaciones que pasamos. A veces el área de la salud, sufrimos en el área emocional y mental. También somos afectados por los sufrimientos a veces en el área financiera y familiar. Hablando de la intensidad del sufrimiento, nos toca enfrentar aflicciones, dificultades con un nivel leve, pero a veces el sufrimiento es muy fuerte, es muy grave. En el devocional de hoy, tomamos como testimonio la vida de Job y para ello nos dirigimos al libro de Job en la Sagrada Escritura, capítulo 2, versículo 7 al versículo 10. La palabra del Señor dice: Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no le recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. El caso de Job sirve como modelo, como testimonio para que los hijos de Dios tengamos la actitud, pero sobre todo las convicciones profundas y correctas para poder sobrevivir a los sufrimientos. Encontramos en Job la primera de sus convicciones y es admitir la soberanía de Dios. Nos recordamos que Job, en el capítulo 1 del libro mismo que lleva su nombre, la escritura nos relata que Job era un hombre muy adinerado, muy rico, de tal manera que constantemente hacía fiestas y banquetes para celebrar con su familia. Pero en eso Satanás se presentó delante de Dios para poner en mal a Job. Satanás habló con Dios y le dijo que Job le servía a Dios por interés, porque lo tenía bendecido, prosperado. Y Satanás le pidió permiso a Dios para destruirlo. La escritura nos dice que Dios le concedió a Satanás lo que solicitó solo con una condición: que no tocara su alma. Por eso dice el versículo 7 del capítulo 2 de Job que hemos leído, que Satanás, después que salió de la presencia de Jehová, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. El versículo 8 dice que era tanto el sufrimiento de Job que se rascaba con un pedazo de tiesto, de teja, de barro cocido. Era terrible el sufrimiento de este varón. Su mujer, al verlo en esa desgracia, que ya no tenía nada porque había perdido todo, había perdido a sus hijos y a sus hijas, había perdido todo lo material y estaba en esa condición. Esta mujer se le acerca a su marido y en una forma desafiante le dice: ¿aún te mantienes íntegro? ¿Aún mantienes tu fe en Dios? Maldice a Dios y muérete, le dice esta mujer. Job le responde y le dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Aquí tomamos esta convicción arraigada profundamente en el corazón de este hombre de Dios, que a pesar de esa desgracia tan inmensa, admitió que Dios es soberano.
Por soberano entendemos que es el que está encima de lo alto, que no hay nadie más sobre él, sino que él es el único que está sobre todo y sobre todas las cosas. Job admite que a pesar de su desgracia, Dios está sobre todas las cosas y que Dios sabe lo que hace, por qué lo hace y para qué Dios lo hace o lo permite, en este caso, su sufrimiento. En el capítulo 9, versículo 10 y 11, siempre de Job se los quiero leer. Job está hablando de Dios y dice, Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas, sin número. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no le veré. Pasará y no lo entenderé. Job reconoce que Dios es Dios y Él es un ser humano limitado. Dios no está limitado a nada ni a nadie. Y miren qué interesante, hermanos y hermanas, o tú que estás enfrentando alguna fase de tu vida muy difícil. Número uno es que Dios es soberano. Esa convicción nos permite ser férreos frente al sufrimiento. Porque primero comprendemos que Dios sabe lo que hace, por qué lo hace y cuál es el propósito de las decisiones divinas. En este caso, que Dios le haya permitido a Satanás destruir a Job, menos su alma. Otro detalle sobre esta convicción es que nos deja saber que Dios sigue siendo Dios sin nosotros. El problema es cuando nosotros asumimos arrogante e ignorantemente una posición de dioses, competir con Dios, cuestionar a Dios o lo que Él hace. Pero llegamos a un punto muy especial que nos afirma más nuestras convicciones. Y es que en medio de todo y a pesar de todo, Dios siempre tiene y tendrá el control. Eso es lo que Job está diciéndonos o le dice a su mujer. ¿Qué? ¿Acaso Dios no es el que decide lo que hace, sea bueno o sea malo? Qué convicción más admirable la de este hombre. Este testimonio, este ejemplo debe inspirarnos para que nosotros también sepamos enfrentar de esa manera, con esa convicción como Job, los grandes problemas, las grandes dificultades que nos encontramos en la vida. Dios es soberano, pero no solo eso, Dios siempre tiene el control. No comulgo con esa idea, sobre todo esa expresión muy común en este tiempo. Dios tiene la última palabra. No, Dios siempre tiene la palabra, estimados. La primera y la última. Siempre. Y eso sostuvo a Job frente a la peor desgracia que un ser humano pueda enfrentar. Job nos destaca que una de las convicciones que debe ejercerse por nuestra parte en nuestra vida de fe frente a las grandes desgracias, a los grandes embates de la vida, es rechazar lo que cuestiona y lo que rechaza a Dios. No es ponernos a la defensiva de Dios, porque Dios no necesita defensores ni abogados, no. Pero cuando una persona tiene arraigadas sus convicciones, sus raíces de fe en Dios, será inevitable que esta persona no tenga que sacar esas mejores armas de su fe, que es justamente los valores, los principios, las convicciones. En el versículo 9 es cuando esta mujer lo confronta a Job. Y no solo confronta a su esposo, confronta al Dios de Job. Y le dice, ¿todavía te mantienes fiel? ¿No ves lo que te sucede? ¿Dónde está tu Dios? Y le suelta ese golpe, esa amargura. Le dice, maldice a Dios y muérete. Es cuando Job, repito, saca sus armas de fe y le hace ver a su mujer que aunque esté pasando lo peor de su vida, Dios es soberano y Dios sabe lo que hace. Su corazón estaba totalmente cimentado en la soberanía de Dios.
en su confianza en Dios. Y otra convicción profunda que nos muestra este hombre de Dios, Job, es que pase lo que pase, hay que permanecer íntegros. Porque ese es el ataque que recibe Job, nada menos que de su propia mujer. De lo único que le quedaba. Job ya no tenía nada, lo único que le quedaba era su soplo de vida y su mujer. Pero esta sale y le dice semejante blasfemia, semejante necedad e infamia. Job le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Job mantuvo su integridad, sus convicciones, sus principios y valores. Es importante que nos mantengamos íntegros, puros, rectos delante de Dios. Job nos transmite, nos modela que podemos sobrevivir al sufrimiento con estas convicciones profundas. Mantenernos firmes, hacerlas de Job. Esté pasando lo que esté pasando en tu vida o en contra de tu vida, mantente como Job, firme, convencido, convencida que Dios es soberano, que Él sabe lo que hace, y aun cuando a nosotros nos parezca malo o contradictorio, pero Dios tiene un propósito en todo y detrás de todo. Y finalmente, que Dios tiene el control. Eso a mí me anima. Dios tiene el control de lo que está pasando en tu vida. Y Dios actuará siempre a favor de quienes confían en Él, como lo hizo con Job. No es el momento, no tenemos espacio para ver el final de Job, pero es maravilloso. Lo consideraremos sin duda, lo integraremos en otro devocional. Quiero que oremos juntos. Gracias, Dios nuestro, por mostrarnos este inspirador testimonio de Job. Este hombre nos enseña, Señor, a reconocer y admitir que tú eres soberano y que tú haces lo que quieres y lo que tú haces está bien hecho, aun cuando no nos parezca así a nosotros. También este varón nos enseña que a pesar de la peor de las desgracias, podemos mantener firme nuestra integridad y nuestra fe en ti. Gracias, Señor, por tus hijos y tus hijas. Y si alguno de ellos está enfrentando en estos momentos una crisis profunda, una situación que causa tristeza y dolor y pesar en sus vidas, pero que tu Espíritu Santo, mi Dios, cimente la fe de estos hermanos, de estas hermanas, para que como Job puedan sobreponerse a cualquier sufrimiento o dificultad que estén enfrentando. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así lo creemos y así lo confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.